a las 10 de la noche, mi esposo Adrián y yo recibimos una llamada. Mi madre, de repente, sintió un dolor severo en el cuerpo y pidió que Adrián y yo fuéramos a llevarla al hospital. En ese mismo momento, la exnovia de Adrián, Gabriela, lo llamó llorando desconsolada porque acababa de divorciarse. Adrián decidió ir a consolar a su exnovia de inmediato, a pesar de que estaba lloviendo intensamente en plena noche. Mientras se cambiaba apresuradamente de ropa, le dije con rapidez: Adrián, mi madre dijo que le duele mucho el pecho, y nos pidió que la llevemos al hospital. No puedes decir que no puedes conducir, esto es algo pequeño, puedes ir tú solo. Adrián agitó la mano, terminó de cambiarse rápidamente, y salió corriendo para consolar a su exnovia. Viéndolo irse sin dudarlo, me invadió una sensación amarga. Por un lado, mi madre estaba enferma de repente. Por el otro, una mujer acababa de divorciarse. ¿Qué era más importante? En ese momento, tuve la impresión de que, tal vez en su corazón, yo, su esposa durante 3 años, y esta familia, éramos mucho menos importantes que su exnovia. Mi padre falleció cuando yo era joven, y mi madre trabajó arduamente para criarme. Ella es la persona más cercana a mí en este mundo. Fui sola al hospital para que le realizaran un chequeo. Tuve que firmar varios documentos mientras mi madre era llevada al quirófano. El proceso de espera fue particularmente doloroso y lleno de ansiedad. En esos momentos, los pensamientos más inquietantes cruzaron por mi mente. Pero no había nadie a quien pudiera recurrir para buscar consuelo espiritual. Especialmente al pensar que mi madre estaba en el quirófano mientras Adrián consolaba a su exnovia, sentí un dolor desgarrador. Miedo, soledad, desesperación. Todo tipo de emociones me invadían, al punto de sentir que no podía respirar. Pero afortunadamente, el tumor resultó ser benigno, y la operación fue un éxito. Me mantuve ocupada hasta altas horas de la madrugada. Al ver a mi madre dormir tranquilamente, sentí un gran alivio. ¡Din! El teléfono sonó. Lo encendí. Era un mensaje de Adrián: ¿cómo está nuestra madre? ¿Está bien? Al leer ese mensaje, simplemente apagué el teléfono. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se desvanecía. En el pasado, habría respondido a sus mensajes inmediatamente, incluso si estaba ocupada con el trabajo. Pero ahora, después de pasar la noche afuera del quirófano, ya no tenía esa misma disposición. Incluso al ver su mensaje y apagar el teléfono, no sentí ninguna carga emocional. Esa noche, salí a buscar agua con una tetera y vi a Adrián en el pasillo. Apenas me vio, comenzó a gritar. El estado de tu madre era tan grave anoche, tuvo una cirugía. ¿Por qué no me lo dijiste? No solo no reflexionó sobre sí mismo, sino que parecía estar buscando problemas. ¿Y qué? ¿Te importa? Solo te importa tu exnovia. Arrojé la tetera con fuerza al suelo. Nunca antes había estado tan enojada. Tuvimos una gran discusión en el pasillo del hospital. En el pasado, sin importar lo que pasara, siempre le obedecía y buscaba sus aspectos positivos. Incluso cuando era culpa suya, solía ser yo quien daba el primer paso para reconciliarnos después de enojarnos. Pero esta vez, no podía controlar mis emociones. Muchas personas salieron a observarnos discutir. Adrián y yo estábamos rodeados de curiosos, pero no me importó ser el blanco de sus risas, ni me amedrenté frente a Adrián. Si me hubieras dicho que tu madre necesitaba una cirugía, yo habría venido, dijo Adrián antes de marcharse furioso. No lo detuve, ni siquiera se me pasó por la cabeza perseguirlo. Unos días después, mi madre se estaba recuperando bastante bien. Debido a que yo estaba a cargo del progreso de un proyecto importante en mi trabajo, el jefe de la empresa me presionó para que no tomara un permiso prolongado. No pedí a Adrián que cuidara de mi madre, en cambio, contraté a una enfermera para que se encargara de ella. Después de trabajar horas extras durante todo un día, llegué al hospital alrededor de las 9 de la noche. Mi madre me dijo que Adrián había pasado a visitarla y se había quejado con ella. A mi madre le encantaba Adrián como yerno, así que me aconsejó: siempre hay altibajos en una relación de pareja. Todo estará bien si ambos ceden un poco. Tú deberías ser quien dé el primer paso y le pida disculpas. La tranquilicé y le dije que descansara, asegurándole que yo manejaría la situación y que no se preocupara demasiado. Al día siguiente, fui al trabajo y, por la noche, regresé al hospital para cuidar a mi madre.
Durante 7 días consecutivos no contacté a Adrián, no volví a casa ni una sola vez, y tampoco sentí el impulso de hacerlo. Si alguna vez discutíamos en el pasado, aunque no lo viera por solo medio día, sentía inquietud y me preguntaba si también había cometido errores. Pero ahora, ese sentimiento era casi inexistente. Solo de vez en cuando recordaba lo bueno que fue conmigo, pero todo eso parecía condicionado a que su exnovia no estuviera presente. Unos días después, mi madre fue dada de alta del hospital. Aún así, no regresé a casa, me quedé con ella para cuidarla. Al verme actuar de esta manera, mi madre comenzó a preocuparse de que el conflicto entre Adrián y yo empeorara, y eso la ponía ansiosa. Una noche, mientras le lavaba los pies, mi madre me dijo con seriedad: «Hija, debes regresar. Estas cosas son triviales, pero tu relación es lo más importante». Luego, añadió algo que me sorprendió. «De hecho, no sabes que, durante el día, cuando tú estás en el trabajo, Adrián ha estado cuidándome. Ha estado pidiendo permisos para estar aquí conmigo todo este tiempo, pero él tiene un carácter extraño y me pidió que no te lo contara. Pero, viéndote así, ya no puedo quedarme callada». Las palabras de mi madre me conmovieron un poco. Reflexioné sobre el pasado. Adrián y yo nos conocimos en la universidad. En ese entonces, él era el chico más popular del campus, muchas chicas lo perseguían, pero él eligió a Gabriela. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Gabriela terminara con él. Como chica, reuní el valor para confesarle mis sentimientos, y él aceptó sin dudarlo. Después de eso, nuestra relación fue muy dulce. Adrián me traía el desayuno todos los días y lo entregaba en mi dormitorio. Paseábamos juntos por el campus, y él, ingenuamente, me pedía que contáramos las estrellas en el cielo. Para darme un momento romántico, una vez se quedó bajo la lluvia afuera de mi dormitorio, cantando para mí. Ese día se enfermó por la lluvia, y yo fui al dormitorio de los chicos para cuidarlo. Le compré medicinas, lavé su ropa, sin importar lo que otros pudieran decir. Incluso ahorró dinero de sus propios gastos para comprarme mi primera computadora. Recuerdo cada gesto de bondad que tuvo conmigo. Cuando nos casamos, no tuvimos hijos. Después de varios exámenes médicos, descubrimos que el problema era de él. Nunca lo desprecié por eso. Decidimos guardar el secreto de su infertilidad y siempre inventábamos excusas para que mi madre no sospechara porque no teníamos hijos. Pero lo que no podía aceptar era que, después de casarnos, él siguiera en contacto frecuente con su exnovia. La noche en que mi madre tuvo la cirugía fue el momento más triste y desesperante para mí. Adrián solo pensaba en su exnovia, esa misma mujer que lo había dejado atrás. «Hija, escucha a mamá, regresa a casa con él. Yo puedo cuidarme sola, no me necesitas aquí todo el tiempo», dijo mi madre con seriedad. «Lo sé, mamá», respondí. No quería preocuparla más, así que asentí. Esa noche, cerca de las 10, Adrián me envió un mensaje: «¿Cómo está mamá?». Era la primera vez en medio mes, desde nuestra discusión, que él me escribía. Sabía que esto era su manera de buscar una reconciliación. Adrián rara vez cedía. Tal vez porque fui yo quien tomó la iniciativa de perseguirlo, él siempre asumió que yo era quien debía dar el primer paso para arreglar las cosas. Pero esta vez, me sentí tranquila. Apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, Adrián apareció en el hospital para visitar a mi madre. No tuve más remedio que seguir el consejo de mi madre y volver a casa con él. Al llegar a casa, me senté en el sofá y encendí la televisión. Adrián se sentó a mi lado, rodeando mi cuello con su brazo. «¿Todavía estás molesta conmigo? No te enojes. He reflexionado sobre todo esto, y admito que fue mi culpa. Pero esa noche, cuando dijiste que le dolía el pecho a tu mamá, pensé que no era algo grave. Y, en ese momento, Gabriela estaba devastada por su divorcio, temí que hiciera algo drástico». Su tono era amable, pero sus palabras estaban llenas de justificaciones. Mientras hablaba, trató de acercarse más a mí, pero lo aparté. Él se levantó, molesto, y se encerró en nuestra habitación, comenzando un nuevo silencio frío entre nosotros. 2 días después, vi una publicación de Adrián en su círculo de amigos. Era una foto de él y Gabriela sentados en un balcón. El texto que acompañaba la imagen decía: «Ella ha estado muy deprimida desde su divorcio, y me preocupa que caiga en una depresión más profunda». Esa publicación estaba configurada para que solo yo pudiera verla. Después de leerla,
Apagué mi teléfono inmediatamente y me sumergí en el trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que el proyecto en el que estaba trabajando fuera un éxito rotundo, generando grandes ganancias para la empresa. Esto no era algo nuevo para mí, ya había logrado otros éxitos anteriormente. Pero esta vez, mi jefe me promovió a vicepresidenta de la compañía. Con mi ascenso, me convertí en la tercera vicepresidenta, algo que trajo consigo muchas felicitaciones por parte de mis compañeros. En el pasado, evitaba las reuniones sociales tanto como podía. Siempre me apresuraba a volver a casa después del trabajo, pensando que Adrián trabajaba arduamente y que, como su esposa, debía preparar una comida deliciosa y cuidarlo bien para que sintiera el calor de un hogar. Pero esa vez, decidí organizar un gran banquete para celebrar. Invité a casi todos mis colegas. Después de la cena, fui a un karaoke con algunos compañeros cercanos y cantamos hasta las 3 de la madrugada. Fue una experiencia liberadora y emocionante. Esa noche, llegué a casa tambaleándome debido al alcohol. Como siempre había sido una mujer conservadora y responsable, nunca antes había llegado tan tarde ni en ese estado. Era la primera vez. Mientras intentaba entrar, tropecé y, sin darme cuenta, rompí algo. Cuando miré mis manos, estaban cubiertas de vidrios y sangre. El ruido despertó a Adrián, quien salió del dormitorio y encendió las luces. Sin embargo, al ver la escena frente a él, no se preocupó primero por mi herida. En su lugar, me apartó con una expresión de enojo. ¿Mataste al pez dorado?, gritó. Miré al suelo y vi el pequeño cuerpo inerte del pez. Lo había aplastado accidentalmente al caer. ¿Lo mataste? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?, exclamó, con los ojos enrojecidos y visiblemente afectado. ¿No es solo un pez?, dije, con impaciencia mientras el dolor en mis manos me atormentaba. ¿Cuánto puede valer? No es cuestión de dinero. ¿No tienes idea de lo que significa para mí?, respondió, sosteniendo al pez muerto en sus manos como si fuera un tesoro irreemplazable. Yo ya no tenía paciencia. Con las palmas llenas de vidrios y dolorida, le pedí: no puedo conducir en este estado. Llévame al hospital. Adrián me miró molesto y dijo, con irritación: ¿vale la pena preocuparse por esto? Me quedé atónita ante su respuesta. Con esfuerzo, me levanté del suelo y salí tambaleándome hacia la calle en busca de un taxi. El aire fresco de la noche me envolvía mientras esperaba un coche. Sentí, en ese momento, que mi valor como persona era inferior al de un simple pez dorado. En el hospital, mientras me atendían y me colocaban una vía para el goteo, traté de distraerme navegando por Weibo. De repente, vi una publicación que llamó mi atención. Era de alguien llamado Utopia Love, y la imagen mostraba al pez dorado que había aplastado accidentalmente. El texto decía: cuando ella me regaló el pez dorado, me dijo que mientras el pez estuviera sano, sería feliz. Pero murió el primer día que llegó a mi casa. ¿Qué debería hacer? ¿Comprar otro pez parecido y mentirle diciendo que es el mismo? Ana, eres una mujer mezquina. Los celos te han vuelto irreconocible. Seguro lo hiciste a propósito. Al leer esas palabras, sentí como se desgarraba una herida profunda en mi corazón, un dolor que no podía sanar. Para Adrián, yo no era más importante que el pez que su exnovia le había regalado. En ese momento, sentí como algo dentro de mí finalmente se rompía. Una puerta invisible en mi corazón se cerró herméticamente y no volvió a abrirse. Con mi reciente promoción a vicepresidenta, mis responsabilidades aumentaron, y con frecuencia me invitaban a reuniones y eventos fuera del trabajo. Mi jefe también me llevaba a reuniones con clientes, lo que significaba comer y beber hasta tarde en la noche. Antes, hubiera rechazado este tipo de actividades, pensando que como esposa debía priorizar mi hogar y mi esposo. Sin embargo, ahora lo disfrutaba. Mi carrera se convirtió en mi prioridad. Durante 15 días seguidos, llegué a casa tarde todas las noches. Un día, no había ningún evento social programado, y por primera vez en semanas, regresé temprano a casa. Pero al llegar a la entrada de la empresa, vi el auto de Adrián estacionado al costado de la calle. En el asiento del copiloto estaba Gabriela. Ella me saludó con una sonrisa. Hola, Ana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Decidí ignorarla y seguir mi camino, pero Adrián salió del auto y me llamó. Ana, hoy es el día de nuestra reunión anual de la clase. ¿No lo recuerdas? Luego miró a Gabriela y añadió.
Ella irá conmigo en el auto. Sin decir nada, me subí al asiento trasero. Durante el trayecto, Gabriela y Adrián conversaban y reían como si fueran una pareja, mientras yo permanecía en silencio. Al llegar al restaurante donde se celebraba la reunión, lo primero que vi fue a José, el ex esposo de Gabriela. Ella, que había dejado a Adrián por él, quiso acercarse para hablarle, pero José la evitó deliberadamente y se sentó a mi derecha. Gabriela, al notar esto, puso una expresión completamente sombría. Después de los saludos iniciales, comenzaron a servir la comida. Todos los antiguos compañeros compartieron historias de sus vidas recientes. Gabriela, sin embargo, no parecía estar de buen humor y se mostraba deprimida. Bebió mucho, mientras José se mantenía indiferente hacia ella. Adrián, en cambio, seguía intentando detenerla, diciéndole que no bebiera más. De repente, Gabriela propuso: «No tiene gracia solo beber. Es raro que nos reunamos todos. ¿Por qué no jugamos a verdad o reto?» No quería participar, pero no pude resistir la insistencia de los demás. Al principio, las preguntas eran simples y divertidas, generando risas en el grupo. Sin embargo, cuando llegó el turno de Gabriela, hizo una pregunta directamente a Adrián, con un tono provocador. ¿Quién ocupa un lugar más importante en tu corazón, tu esposa o yo? La pregunta dejó a todos en shock. Nadie esperaba que Gabriela fuera tan directa frente a mí. Adrián también se mostró incómodo y forzó una sonrisa antes de responder. «Me castigaré con 3 tragos. No responderé esta vez». Pero Gabriela insistió, deteniéndolo antes de que pudiera beber. «No, debes responder». Adrián permaneció en silencio por unos segundos antes de murmurar: «Tú eres más importante». La respuesta de Adrián sorprendió a todos los presentes y me dejó completamente humillada. Algunos de nuestros compañeros intentaron disimular la tensión, mientras otros permanecían en silencio, incómodos. Adrián me miró, tal vez con un atisbo de culpa, o quizás reflexionando sobre lo que acababa de decir. Sin embargo, yo no me enfurecí. Todo esto me parecía simplemente ridículo. Los demás, al darse cuenta de lo inapropiada que había sido la pregunta de Gabriela, intentaron desviar el tema rápidamente. Cuando llegó el turno de Adrián para preguntar, me miró directamente y, con un tono serio, dijo: «Ana, hemos estado casados por varios años. ¿Cuál es la única cosa que siempre has querido decirme?» Lo observé con calma, sin mostrar emoción alguna, y respondí: «Divorcio». Mi respuesta dejó a todos atónitos. Todos me miraron, completamente sorprendidos. Adrián, visiblemente alterado, gritó: «¿Estás borracha también? Esto es solo un juego. No seas ridícula». Con una sonrisa tranquila, respondí: «Pregúntale a Gabriela si estoy borracha». Incluso Gabriela, que había estado bebiendo, quedó sin palabras. Por unos segundos, pareció paralizada por mi comentario. Fue entonces cuando uno de nuestros compañeros intentó aliviar la tensión con una risa nerviosa. «Vaya. ¿Ahora las bromas en las reuniones de la clase son tan intensas? ¿Me estoy quedando anticuado?». Todos rieron forzadamente, y el ambiente volvió a distenderse un poco. Pero Adrián seguía con una expresión sombría. Cuando terminó la reunión, algunos compañeros sugirieron continuar en un karaoke, pero me excusé y salí del lugar. Adrián me siguió hasta el pasillo. «Ana, ¿lo que dijiste dentro? Fue una broma, ¿verdad?». Lo miré directamente y le pregunté: «¿Qué crees tú? ¿Realmente tienes que discutir conmigo sobre Gabriela?». Respondió, molesto: «Sabes que está pasando por un mal momento. Acaba de divorciarse, está emocionalmente destrozada, y simplemente bebió demasiado. Solo estaba bromeando. Pero tú llevaste las cosas demasiado lejos. ¿Qué te pasa? Nunca habías sido tan insoportable». Insoportable. Esa palabra me hizo reír con amargura. Observé a Adrián, que estaba enojado no por mi incomodidad, sino porque consideraba que había sido injusta con Gabriela. Decidí no discutir más. Me giré y comencé a caminar hacia la salida. Adrián quiso seguirme, pero justo en ese momento escuchó que Gabriela se desmayaba en la sala. Titubeó por un instante antes de dar media vuelta para regresar con ella. Bajé sola, esperando un taxi en la calle iluminada, mientras los pensamientos inundaban mi mente. Quizás,
como mencionaron en la reunión, no había necesidad de seguir prolongando esta relación. Tal vez, ya era hora de ponerle fin. Mientras esperaba el taxi, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. ¿Lo que dijiste en la reunión era verdad, o estabas molesta? Giré la cabeza y vi a José, el exmarido de Gabriela. Estaba allí, de pie junto a mí, con una bolsa negra en la mano. Alto, con una figura recta y un rostro apacible, tenía un aire de serenidad. ¿Qué crees tú? Le respondí, observándolo fijamente. Creo que era verdad, dijo con una leve sonrisa, mientras levantaba la mano para detener un taxi. Abrió la puerta y, con un gesto caballeroso, añadió: primero las damas. Sonreí por primera vez en toda la noche. No rechacé su amabilidad y me subí al coche. El taxi arrancó lentamente mientras José, desde la acera, me despedía con un leve movimiento de su mano. No sabía por qué José y Gabriela se habían divorciado, pero en ese momento, me pareció que él entendía perfectamente lo que pasaba por mi mente. Cuando llegué a casa, aproximadamente una hora después, Adrián también llegó, visiblemente molesto. Apenas cruzó la puerta, empezó a gritar: Ana, tenemos que hablar de esto. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste hoy? ¿Fue solo una broma? ¿Cómo puedes hacerme pasar vergüenza frente a nuestros compañeros? Me limité a sonreír mientras él seguía con su monólogo lleno de reproches. En el fondo, ¿no crees que fue demasiado? Preguntó finalmente, intentando apelar a mi razonamiento. No estoy bromeando. Quiero el divorcio, dije con firmeza. Adrián se quedó congelado en su lugar, sin saber qué responder. No quería seguir discutiendo, así que me levanté y me fui al baño para ducharme. Cuando salí, él seguía allí, parado, con los ojos enrojecidos, como si estuviera al borde de llorar, pero conteniéndose. Mirarlo así me recordó los días antes de casarnos. Adrián había crecido en una familia monoparental, y su madre, con un salario modesto, lo había sacado adelante con mucho esfuerzo. Cuando estábamos comprometidos, mis padres lo menospreciaron por no tener una situación económica estable. Insistieron en que debía comprar una casa y cumplir con otras exigencias, como el pago de la dote. En ese entonces, su familia no podía permitírselo. Recuerdo que un día llegó borracho a mi casa, llorando y apoyando su cabeza sobre mis piernas. Me conmovió tanto que volví a casa y me enfrenté a mis padres. Les dije que me casaría con él, sin importar que, incluso si tenía que hacer huelga de hambre. Finalmente, mis padres cedieron, diciendo que podían ayudarnos con parte del pago inicial de la casa, pero que era una condición inamovible. Yo le di todos mis ahorros en secreto, y con la ayuda de mis padres, logramos comprar la casa. Después de casarnos, Adrián se volvió muy trabajador. Fue promovido y recibió aumentos salariales. Pensé que seríamos felices juntos, pero nunca imaginé que su exnovia seguiría ocupando un lugar tan importante en su corazón. Con ese recuerdo en mente, observé al hombre que estaba parado frente a mí, ahora vulnerable, pero incapaz de dejar atrás su pasado. No dije nada más y me fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Después de esa noche, algo en Adrián pareció cambiar. Comenzó a mostrarme una atención que no había tenido en mucho tiempo. Me saludaba cada mañana, preparaba el desayuno, y cuando trabajaba hasta tarde, siempre tenía la cena lista para mí. Una noche llegué a casa cerca de las 10. Adrián estaba dormido en la mesa del comedor, con la comida intacta frente a él. Se despertó al oír la puerta abrirse y me sonrió. Hoy preparé tus platos favoritos, dijo con ternura. Me senté en la mesa y él me alcanzó los cubiertos. ¿Sabes qué día es mañana? Preguntó con una sonrisa. De repente recordé, al día siguiente sería nuestro 3er aniversario de bodas. Mañana es nuestro 3er aniversario, dijo, emocionado. Come primero, voy a calentar la comida. Mientras iba a la cocina, se giró para mirarme una vez más y añadió: por favor, regresa temprano mañana. Tengo una sorpresa para ti. Yo asentí con calma. Recordé todo lo bueno que había hecho por mí a lo largo de los años, pero también sabía que toda esa bondad se desvanecía en cuanto su exnovia aparecía en escena. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo en la oficina, estaba revisando mis redes sociales cuando vi una publicación de Gabriela. Era una foto de la espalda de un hombre, claramente Adrián. En la imagen, se veía una muñeca femenina usando una pulsera que reconocí al instante.
Era la misma pulsera que siempre había querido, pero que Adrián nunca me había comprado porque decía que era demasiado cara y que esperara un tiempo. Debajo de la foto, Gabriela había escrito: me sentí muy mal hoy, pero tu visita me alegró mucho. Gracias por el regalo, me encanta. No podía entender por qué Gabriela había hecho esa publicación. ¿Era un intento de presumir? ¿De provocarme? Esa noche, cuando llegué a casa, Adrián me recibió con un bolso como regalo. Quiso abrazarme, pero lo aparté. No hablamos. Desde nuestra última gran discusión, ya dormíamos en habitaciones separadas. Más tarde, en medio de la noche, Adrián llamó a mi puerta. Su tono era insistente. Ana, necesitamos hablar. Lo que crees sobre Gabriela no es cierto. Ahora solo somos amigos, nada más. Me parecía irónico. ¿Una amistad pura entre un hombre casado y una mujer recién divorciada? No respondí, fingí estar dormida. Media hora después, regresó y golpeó la puerta con fuerza, lleno de enojo. Ana. Ya basta, ¿no? He explicado y pedido disculpas. ¿Qué más quieres de mí? Sí, admito que me importa Gabriela. Sé que eso te hace sentir mal, pero tienes que entenderme. Fue mi primer amor. ¿Acaso no es normal que una persona siempre recuerde a su primer amor? ¿Por qué eres tan celosa, tan infantil? Sus palabras resonaron como una burla. Su defensa de Gabriela me dolía más que cualquier otra cosa. Me acurruqué en la cama, mientras sus gritos se convertían en una especie de arrullo para conciliar el sueño. Al día siguiente, cuando abrí la puerta de mi habitación, encontré a Adrián dormido en el suelo, apoyado contra la puerta. Sentí una mezcla de compasión y hastío. Busqué una manta y lo cubrí antes de salir. A partir de ese momento, Adrián empezó a pasar todas las noches fuera de mi habitación, esperando que le permitiera entrar. Pero mi respuesta fue siempre la misma: cerraba con llave antes de que pudiera siquiera intentarlo. En el trabajo, las responsabilidades seguían aumentando. La compañía necesitaba contratar más personal, y yo dirigí varias entrevistas. Entre los candidatos, reconocí a José, el exmarido de Gabriela. Él no pareció sorprendido al verme y, con sus excelentes calificaciones, consiguió el puesto, convirtiéndose en parte de mi equipo. Durante los siguientes meses, trabajamos juntos en 2 proyectos importantes. Las largas horas extras, combinadas con mi estado emocional, comenzaron a pasarme factura, dejándome exhausta. Una noche, mientras me masajeaba la cabeza en mi oficina, José apareció sin previo aviso con una taza de café en la mano. ¿Estás cansada?, preguntó con amabilidad. Acepté el café y, tras un sorbo, fruncí el ceño por el sabor amargo. No sabía si te gusta con azúcar, pero pensé que, considerando tu estado de ánimo, este sabor te iría mejor, bromeó con una sonrisa. Lo miré con incredulidad. ¿Cuál es tu lógica?, pregunté. La lógica del sentido común, respondió, encogiéndose de hombros con indiferencia. Bebí otro sorbo de café y, justo en ese momento, una compañera entró en mi oficina con una bolsa de comida. Gerente, esto es de su esposo, dijo, dejando los recipientes en mi escritorio. Miré por la ventana. Estaba lloviendo a cántaros. Está empapado, dijo mi compañera. Le ofrecí entrar y quedarse hasta que la lluvia se calmara, pero no quiso. Dijo que no quería incomodarla. ¿Se fue ya?, pregunté. Sí, respondió ella, asintiendo. Volví mi mirada hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero mi corazón no podía decidir entre el dolor y la indiferencia. José, observándome desde un rincón de la oficina, preguntó: ¿No vas a comer nada? No tengo apetito, respondí con frialdad. Yo sí. Si no quieres desperdiciarlo, puedo encargarme, dijo con una sonrisa burlona. Adelante, come lo que quieras, dije, señalando la comida. Mientras él comía con gusto, no pude evitar pensar en Adrián. Había atravesado una tormenta para traerme esa comida, pero ¿por qué podía ser tan atento conmigo y al mismo tiempo incapaz de dejar atrás a su ex? Miré a José, quien comía despreocupado. Entonces, sin poder evitarlo, le pregunté directamente: ¿por qué te divorciaste de Gabriela? Él dejó los palillos sobre la mesa, me miró y, tras un momento de pausa, respondió: si no querías que comiera, podrías haberlo dicho antes. No bromees.
quiero saber la verdad, insistí. Está bien. Para tu sinceridad, prometo contártelo, pero con una condición, tienes que invitarme a comer. Sonrió y no dijo más. Aunque quería insistir, decidí dejarlo por la paz. Unas semanas después, los proyectos en los que estaba trabajando se completaron con éxito, y mi equipo recibió una merecida semana de descanso. Durante ese tiempo, José fue ascendido a gerente de proyectos y se convirtió en mi asistente más confiable. Mientras los colegas discutían emocionados sobre sus planes de vacaciones, le pregunté a José: ¿qué harás durante el descanso? Me quedaré en casa, respondió con naturalidad. Luego, devolvió la pregunta. ¿Y tú? También me quedaré en casa. Mi madre necesita hacerse unos exámenes médicos y debo cuidarla, le expliqué. ¿Qué hijo tan filial?, respondió con una sonrisa irónica, levantando el pulgar. Cuando estaba a punto de irme, José me detuvo y dijo: ¿todavía quieres saber por qué me divorcié de Gabriela? Si mañana tienes tiempo, ven a cenar a mi casa, y te lo contaré todo. Lo miré, sin decir nada, y seguí mi camino. No volví a casa esa noche. En lugar de eso, fui a la casa de mi madre y la llevé al hospital para iniciar los trámites de su ingreso. Mientras acomodaba a mi madre en su habitación del hospital y le pelaba una fruta, oí una voz familiar detrás de mí. ¿Por qué no me avisaste que tu madre estaría hospitalizada? Como su yerno, también tengo que cumplir con mi deber, ¿no crees? Me giré y vi a Adrián de pie en la puerta. Sus palabras, aunque aparentemente bien intencionadas, me recordaron la noche de la cirugía de mi madre, cuando él no estaba allí porque había elegido estar con otra mujer. Es solo un chequeo, no es nada grave, respondí con indiferencia. Mi madre, que siempre intentaba calmar las cosas entre nosotros, sonrió y le tomó la mano a Adrián para charlar. Cuando terminé de pelar la fruta, le dije a mi madre: he estado trabajando mucho últimamente y estoy agotada. Necesito descansar un poco. No te preocupes, ve a descansar. Adrián está aquí conmigo. Estoy bien, respondió mi madre, alegremente. Adrián palideció al escuchar la palabra cirugía. Bajé la mirada hacia él y dije fríamente: cuida bien de nuestra madre. Luego salí sin mirarlo otra vez. Regresé a casa esa noche y recordé la invitación de José. Aunque al principio dudé, decidí aceptarla. A la mañana siguiente, tomé un taxi hasta su casa. Cuando llegué, él estaba sentado en su sala, leyendo. Al verme, pareció sorprendido. Pensé que no vendrías. Ya he comido solo, dijo, señalando el reloj. Miré la hora y me di cuenta de que había estado deambulando sin rumbo por las calles durante horas. Lo siento, llego tarde, dije, algo avergonzada. No pasa nada. ¿Te preparo un poco de arroz frito? Ofreció con una sonrisa amable. No había comido nada desde la noche anterior, así que acepté su propuesta. Me acompañó hasta la cocina, donde en poco tiempo preparó un sencillo pero delicioso plato de arroz frito. Mientras comía, me ofreció un vaso de leche. ¿Por qué me observas tanto?, pregunté al notar que no dejaba de mirarme. Es que nunca había visto a alguien disfrutar tanto de mi arroz frito, respondió con una sonrisa divertida. Entonces, ¿me contarás por qué te divorciaste de Gabriela? Insistí mientras terminaba de comer. José suspiró y finalmente comenzó a hablar. Gabriela nunca fue el tipo de mujer que cocina o cuida a las personas con ternura. Siempre fue exigente, comparándome con otros hombres, especialmente con Adrián. Él parecía ser el estándar perfecto para ella. Se detuvo por un momento, luego continuó. Hasta que un día, la vi caminando de la mano con otro hombre. Fue entonces cuando decidí que no podía tolerar la traición. Sus palabras resonaron en mí. Entendí perfectamente lo que sentía. Cuando José terminó su relato, se levantó para recoger los platos y dirigirse a la cocina. Lo seguí, incapaz de contenerme. ¿Eso fue todo? ¿Ese fue el final?, pregunté, queriendo saber más. ¿No es suficiente?, respondió mientras lavaba los platos. Admito que como hombre tengo mis defectos. Toleré su carácter, su deseo por una vida más material, pero no puedo aceptar la traición. Esa es mi línea. Lo miré mientras continuaba con su tarea. Entiendo perfectamente esa sensación, dije. Supongo que sí, respondió con una sonrisa amarga,
antes de regresar su atención al fregadero. Me despedí poco después. Sus palabras me habían golpeado profundamente. Esa última línea que mencionó era algo que yo también había alcanzado con Adrián. Al día siguiente, Adrián y yo fuimos juntos al registro civil para iniciar el proceso de divorcio. Ambos llevábamos gafas de sol y nos mantuvimos en silencio durante todo el trámite. Quería que termináramos con esto de inmediato, pero el procedimiento requería un periodo de reflexión de 15 días antes de que el divorcio fuera oficial. Cuando regresamos a casa, Adrián se detuvo en la puerta de su habitación y preguntó: ¿realmente no hay posibilidad de arreglar esto? ¿Ni siquiera un poco? Si ella es el problema, puedo intentar mantenerme alejado de Gabriela. Me senté en el sofá y encendí la televisión. Sin mirarlo, respondí: haz lo que quieras. Solo faltan 15 días. Adrián permaneció inmóvil por un momento, luego entró en su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Unos días después, estaba dormida cuando de repente sentía a alguien sobre mí. Era Adrián, quien me besaba y comenzaba a quitarse la ropa. Por favor, no hagas esto, le pedí con frialdad, empujándolo. Adrián me miró con una mezcla de súplica y frustración. No me rechaces, Ana. Aún no estamos divorciados. Pronto lo estaremos, respondí, girándome para evitar su mirada. No me importa, dijo con desesperación mientras me sujetaba con fuerza. Si no me das lo que quiero hoy, no firmaré el divorcio. Esa noche, después de ceder a su insistencia, Adrián se tumbó a mi lado y suspiró. A veces pienso que si hubiéramos tenido un hijo, tal vez esto no estaría pasando. Quizás habríamos encontrado una razón para luchar juntos. Miré hacia el techo y respondí con frialdad. Solo preocúpate por firmar. No pienses demasiado. El día que se completó nuestro divorcio, ambos recibimos nuestras copias del certificado de separación. En el camino de regreso, Adrián me miró y dijo: esta casa es tuya. Me mudaré pronto. Lo observé con calma antes de responder. Quiero dejar todo atrás. Quédate con la casa. Adrián se sorprendió por mi decisión. ¿Estás segura? ¿No quieres tomar tu parte? No. Es mejor despedirme completamente del pasado, dije con firmeza. Adrián pareció conmocionado por mi determinación. Se dejó caer al suelo, frotándose el cabello con las manos mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Era la primera vez que lo veía llorar. Después de un momento de silencio, preguntó: ¿qué piensas de Gabriela realmente? ¿De verdad no lo sabes? Le respondí, mientras lo miraba directamente. Llama a Gabriela, dile que venga. Pero cuando lo hagas, escóndete, y entonces entenderás. Adrián dudó por un momento, pero terminó marcando su número. Poco tiempo después, sonó el timbre de la puerta. Abrí y encontré a Gabriela del otro lado. Se sorprendió al verme, pero rápidamente recuperó la compostura. Adrián me dijo que viniera. ¿Dónde está? Preguntó, mientras miraba a su alrededor. No está aquí ahora. Pero dime, ¿para qué necesitas verlo? Le pregunté directamente. Gabriela me miró con una sonrisa burlona. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Además, ya se han divorciado, ¿no? Aunque estemos divorciados, esta sigue siendo mi casa, respondí con firmeza. Si vienes aquí a buscarlo, tengo derecho a preguntar. Me dijo que estaba de mal humor y quería que lo acompañara. Eso es todo. ¿Y tú, realmente estás dispuesta a divorciarte de él? Es un buen hombre. Su tono era condescendiente, como si intentara provocarme. Pero en lugar de responder, cambié de tema. ¿De verdad te importa Adrián? Gabriela sonrió, casi triunfante. Por supuesto. La observé detenidamente antes de preguntar. ¿Y qué hay de Edison Vélez? ¿Qué significa él para ti? El color de su rostro cambió al instante. Nerviosa, comenzó a mirar alrededor, como si temiera que Adrián estuviera cerca. ¿De qué estás hablando? No sé quién es Edison Vélez. No busques a Adrián. Él ya no vive aquí. Ha vuelto a casa de sus padres. Pero déjame decirte algo, sé quién eres y lo que haces. El rostro de Gabriela se llenó de enojo e incomodidad. Adrián aún tiene derechos sobre esta casa.
Aunque estén divorciados, debería recuperar lo que le pertenece. Saqué el certificado de divorcio y lo puse frente a ella. Es demasiado tarde para eso. Todo quedó claro en el acuerdo. Gabriela apretó los dientes. Adrián es demasiado estúpido. ¿Cómo pudo dejarte con todo? Eso es algo que deberías agradecerle, ¿no crees? Respondí con frialdad. En ese momento, Adrián salió de su escondite. Su rostro estaba pálido, como si las palabras de Gabriela lo hubieran golpeado directamente. Tuvieron una fuerte discusión, y ella se marchó furiosa, dejando tras de sí un silencio incómodo en la habitación. Adrián intentó hablarme varias veces después de que Gabriela se fue, pero yo ya no tenía nada más que decir. Finalmente, me mudé a un nuevo apartamento cerca de la oficina. Con la ayuda de José, terminamos un proyecto más en el trabajo, y al final del año, recibí una generosa bonificación. Mi jefe, satisfecho con mi desempeño, nos dio un mes de vacaciones para disfrutar. Cuando le pregunté a José sobre sus planes, dijo que se quedaría en casa. Le devolví la pregunta, y respondí lo mismo, aunque en realidad ya había reservado boletos de avión para viajar y relajarme. El día de mi partida, Adrián apareció en mi puerta. Me entregó una chaqueta gruesa y dijo: No quiero que pienses mal. No significa nada. Solo hace frío, y pensé que te sería útil. Acepté la chaqueta, agradecí con un simple gesto y me dirigí a la estación de tren. Cuando el tren estaba a punto de partir, una voz familiar me llamó. ¿Puedo sentarme a tu lado? Giré la cabeza y vi a José sonriéndome. Me sorprendió. ¿No habías dicho que te quedarías en casa? ¿Y tú? Respondió, devolviéndome la pregunta con una sonrisa divertida. Ambos comprobamos nuestros boletos y descubrimos que íbamos al mismo destino. No pude evitar reírme ante la coincidencia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso de mi pasado.